Bienvenidos a todos, gustos en verlos esta mañana. Inclinemos el rostro para orar y luego vamos a estudiar. Padre nuestro, en estos momentos nos juntamos a ti, Señor. Venimos a estudiar tu palabra. Es día de sábado para mis hermanos en distintas partes del mundo, domingo de mañana para mí. Te alabamos de corazón, Señor, por permitirnos descansar en ti, por tener la certeza de que tú eres nuestro Dios, que Jesús, Señor, es nuestro Salvador y que en Él tenemos plena seguridad de salvación, si estamos dispuestos, Señor, a vivir y caminar con Él. Señor, venimos a ti como niños, declarando nuestra ignorancia, nuestra incapacidad para estudiar y comprender los profundos misterios de tu palabra. Señor, misterios espirituales que no pueden ser comprendidos a través de la carne. No importa cuán poderoso nuestro intelecto, Señor, somos seres carnales, que producto del pecado, Señor, hemos sido incapacitados para comprender verdades espirituales, porque lo espiritual debe ser entendido espiritualmente. Por eso necesitamos tu Espíritu. Necesitamos que Él nos guíe, Señor, que Él nos enseñe, que Él nos muestre la verdad y que Él nos dé la capacidad de no tan solo aprender, sino que también de poner en práctica, vivir por aquellas cosas que aprendamos. Así que a medida, Señor, ahora comenzamos el estudio del libro de Daniel, un libro tan importante para los días que vivimos. Pedimos que nos hables, Señor. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, me Amén. gustaría darle la bienvenida a los hermanos que se nos unen a través de la radio desde México. Así que bienvenidos, hermanos. Me gustaría también darles ánimo que tomen nota de lo que vamos a aprender, porque hay tanto detalle que si no toman nota se va a olvidar. Y dicen de que aquello que no tomamos nota, al segundo o tercer día, 90% se ha olvidado de todo lo que escuchamos. Entonces necesitamos tomar notas y luego revisar aquello que hemos aprendido. El secreto del aprendizaje es tomar notas, pensarlo en forma práctica y luego enseñárselo a alguien. Si tú lo enseñas, entonces se queda contigo. Y esa fue la manera que el Señor a mí me ha enseñado. Me acuerdo cuando era adolescente, el Señor puso en mi corazón el salir a estudiar la Biblia con otras personas. Era un muchacho de 13, 14 años. Y tenía una motito, así que yo vivía en Curacaví, entre Santiago y Viña del Mar. Y comencé los sábados de tarde a ir a los campos, a golpear puertas, y un número de familias me encontré y comencé a estudiar la Biblia con ellos. Y a medida estudiaba, y ellos me hacían preguntas, yo tenía que indagar, tenía que investigar, tenía que leer para responderles sus preguntas. Yo fui aprendiendo. Y para el tiempo que yo llegué a estudiar teología, ya conocía la verdad adventista muy bien. Había hecho campañas evangelísticas, había, ¿cómo se llama? A la edad de 13 años hice mi primer seminario de profecías, junto con mi hermano, uno de mis hermanos mayores en Curacaví. Llevamos adelante a cabo un seminario de profecía cuando los seminarios de profecía recién salieron al principio de los 80. Mi hermano me dijo, ¿quieres hacer un seminario de profecía? Ya, pues le dije. Así que nos fuimos en un rincón por ahí de Curacaví, arrendamos un salón y comenzábamos a hacer, y teníamos gente de todas partes. Y me acuerdo que un día mi hermano no pudo venir y yo estuve a cargo de tomar el seminario. Nos tomábamos, nos alternábamos, y él era el que tenía el conocimiento, y había una señora católica, pechoña, que estaba ahí, decía, yo creo en la Virgen, y mientras yo estaba hablando, imagínate un muchachito de 13 años, yo creo en la Virgen, decía, yo qué le iba a decir, sí, yo también creo en la Virgen, pero nosotros no adoramos a la Virgen, le dice. A ver, y bastante de esas personas llegaron a ser parte del pueblo de Dios, así que lindo mensaje, linda experiencia, pero la mejor manera de aprender es enseñar. ¿Conoces? Lo que conoces, enséñalo, compártelo, dáselo a otros. Y de esa manera se queda fija en tu mente. Muy bien, vamos a hacer un vistazo general del libro de Daniel antes de comenzar versículo por versículo. Nos va a tomar bastantes semanas estudiar todo el libro, así que han de tener paciencia. Inviten a otros a unirse si desean. El libro de Daniel está dividido en dos grandes secciones. La sección de las historias
y la sección de las profecías. Y naturalmente está dividido en 6 capítulos en cada lado. Del capítulo 1 al capítulo 6 se encuentran las historias del libro de Daniel que conocemos también. Daniel con la prueba de la comida, luego viene Daniel con los sabios de Babilonia y el sueño del capítulo 2, ¿no? De la estatua. Luego viene el capítulo 3, el adorar a la estatua, cuando Nabucodonosor se vuelve bestia, el capítulo 4, la caída de Babilonia, el capítulo 5, y luego Daniel en el foso de los leones. Y luego viene el capítulo, del capítulo 7 al capítulo 12, son las profecías que son dadas a Daniel. En el capítulo 2, la profecía no fue dada a Daniel. Hay una excepción, por supuesto, en el capítulo 6. La única profecía es el capítulo 2, la profecía de la estatua, pero es una profecía que no fue dada a Daniel, fue una profecía dada, un sueño dado al rey Nabucodonosor, que Daniel le interpreta. En el del capítulo 7 al capítulo 12, las profecías son dadas al profeta. Y tenemos el capítulo 7, la visión de las bestias y del cuerno pequeño. El capítulo 8, la visión del ataque al santuario. Capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Desde el capítulo 10 hasta al capítulo 12, la profecía de los reyes del norte y del sur. Entonces, esas son las profecías de Daniel. Las historias del libro de Daniel son tan proféticas como las profecías del libro de Daniel. Pero las historias del libro de Daniel son profecías dadas en forma típica. ¿Qué queremos decir con eso? Es una historia que es historia real, es parte de la historia, es algo que ocurrió, pero la historia tiene elementos proféticos, los principios de la historia nos muestran cosas que van a pasar en el futuro. Y esto es muy típico en el Antiguo Testamento. Se cree, por ejemplo, el pastor Stephen Bohr, él toma todo el libro de Génesis y muestra cómo cada historia del libro de Génesis son profecías que apuntan hacia el futuro, ya sea de la vida de Cristo o del tiempo del fin. En el caso del libro de Daniel, las historias apuntan lo que el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días de la historia de este mundo. Así que es un libro que es muy importante para los que estamos viviendo en estos días, un libro importantísimo. Así que esa es la perspectiva que vamos a estudiar las historias, las vamos a leer y ya sabemos las historias, así que no vamos a repasar mayormente el aspecto de historia, vamos a verlas como profecías, vamos a ver cómo se aplican y cómo nos hablan a nuestro día y a nuestra situación. El libro de Daniel comienza y tiene un contexto desde el año 605 al año 535 antes de Cristo. Es el libro que literalmente cubre los 70 años de la cautividad de Israel en Babilonia. Como sabemos, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías profetizó que Israel iba a estar cautivo en Babilonia por 70 años. Y esa cautividad comenzó en el año 605, cuando nos dice que en el tercer año, el capítulo 1, versículo 1, dice que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese es el año 605 antes de Cristo. Y encontramos a Daniel orando por el cumplimiento de la profecía en el año 537, 536 antes de Cristo, para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. Así que Daniel vive aquellos 70 años. Y al final de aquellos 70 años, el rey Ciro permite de que Israel vaya de vuelta a su tierra, que fue un tremendo milagro. Pero proféticamente hablando, las profecías de Daniel van desde el año 605 hasta la liberación del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Jesús. El libro de Daniel no nos lleva hasta la segunda venida de Jesús,
el libro de Daniel nos lleva hasta la resurrección especial, que ocurre algunos días o algún tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos allá. Pero ese es el plano cronológico, profético del libro de Daniel. Cubre muchísimos detalles. Y las profecías del libro de Daniel, junto con las historias, es como poner un puzzle junto, ir armando un puzzle, y a medida se va armando el puzzle, cuando lo hemos terminado el libro de Daniel, tenemos un cuadro profético muy abarcante y muy maravilloso. Entonces, se requiere paciencia y se requiere tener el poder de investigación para poder comprender lo que Dios nos dejó en el libro de Daniel. Las profecías de Daniel son simbólicas, así que se han de estudiar de acuerdo a los principios de simbolismo. Las historias de Daniel son historias literales, pero escritas en forma de un tipo, esperando que venga un antitipo. Entonces, el tipo es la historia real, el antitipo es el cumplimiento profético de esta historia. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, es una historia típica, es un tipo de Jesús siendo sacrificado por nosotros y el Padre entregándolo para nuestro sacrificio. Entonces la historia es cumplida en el antitipo con la muerte de Jesús. Y entonces aprendemos nosotros detalles importantes de la muerte de Jesús al estudiar la historia de Abraham sacrificando a su hijo. Y vemos cuánto el Padre sufrió, Dios el Padre sufrió al entregar a Jesús para ser sacrificado por nosotros. Es lo mismo la historia del diluvio. Jesús nos dice que la historia del diluvio es una profecía de cómo va a estar el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Así como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús nos da esa capacidad de ver el tipo y el antitipo. La historia es una profecía dada en forma de historia que va a ser cumplida por el antitipo, y ahí se encuentra. Entonces nosotros aprendemos detalles importantes de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin viendo estas historias. Y por eso es importante comprender las historias de Daniel y ver cómo nos muestran la historia del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de este mundo. Muy bien. Eso básicamente los detalles de un vistazo general del libro. Hay otras cosas que decir, pero las vamos a ir cubriendo a medida que vamos avanzando. Vamos entonces a leer el capítulo 1. Capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida,
y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año hasta el año primero del rey Ciro. Muy bien. Entonces esa es la historia del capítulo 1. Siempre cuando vamos a estudiar la Biblia es bueno leer todo lo que vamos a estudiar y luego volver y analizar versículo por versículo, porque así tenemos un contexto. Se dice que un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces hemos de aprender a estudiar las Sagradas Escrituras siempre con su contexto y permitir que el contexto interprete los textos que estamos estudiando cuando son difíciles. Y si el texto que acabamos de leer, que rodea el texto, no nos da la capacidad de entender, entonces vamos más allá del texto que rodea buscando una interpretación, un significado de lo que estamos estudiando. Es uno de los principios del estudio de la Biblia. El permitir que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. La labor del estudiante de la Biblia no es imponer sus conclusiones personales sobre la Biblia, porque las Sagradas Escrituras nos dice el apóstol Pedro de que las profecías de las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada, sino que nosotros, el deber que Dios nos ha dado es investigar las Sagradas Escrituras para encontrar el significado de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, nosotros venimos a las Sagradas Escrituras no como autoridades, nosotros venimos a las Sagradas Escrituras como aprendices y venimos como investigadores. Hemos de investigar lo que Dios dice. Y las Sagradas Escrituras no han de ser estudiadas con un espíritu de yo sé lo que dice. Hemos de venir a las Sagradas Escrituras en forma humilde. Hemos de acercarnos a ella como nos acercaríamos a Dios. Hemos de venir a ellos humildemente y someternos a la autoridad de la Biblia. Y aquí se cometen muchos errores. Porque muchas veces venimos a las Sagradas Escrituras con ideas preconcebidas y queremos queremos que la Biblia se adapte a nuestras ideas preconcebidas. Hemos de dejar que la Biblia hable. Entonces, hay herramientas que se usan para estudiar las Sagradas Escrituras. La primera herramienta es la Biblia, y la más importante. La segunda herramienta que se usa para estudiar la Biblia, que es muy importante, es una concordancia. Y ahora es tan fácil, ustedes ¿cómo se llama? En las computadoras pueden bajar un programa de la Biblia y ahí pueden buscar todas las palabras.
Entonces hay concordancia por palabras, concordancias temáticas, y es tan fácil hacerlo a través de la Biblia. Entonces nosotros estudiamos también diccionarios bíblicos que nos dan los significados de las palabras. Son herramientas necesarias para estudiar y comprender la Biblia. Luego tenemos el espíritu de profecía, lo que la profeta dice en cuanto a la Biblia. Entonces, cuando yo estoy en duda, busco las sagradas, trato de oro, le pido al Señor que me dé entendimiento y uso mis poderes intelectuales para buscar significado a través de las Sagradas Escrituras, comparo texto con texto, veo qué luz me da las Sagradas Escrituras en cuanto a los textos que estoy estudiando. Pero si aún hay confusión, entonces voy al espíritu de profecía y busco. Y si el espíritu de profecía muestra lo que el texto significa, entonces lo tomo como algo correcto. Someto mis conclusiones a aquellas conclusiones, porque una es inspirada. Y luego yo puedo usar comentarios, pero los comentarios no son autoritativos, los comentarios son guías. Porque muchos toman a los comentarios como autoritativo del significado de las Sagradas Escrituras y cometen errores, porque los comentaristas son simplemente seres humanos que están mostrando sus conclusiones. Y como seres humanos podemos cometer errores. Nunca tomamos la palabra de un pastor o de un doctor en teología, lo que sea, como finalidad en lo que de las Sagradas Escrituras. La última autoridad es lo que la Biblia dice y luego el espíritu de profecía. Esas son las dos autoridades más grandes. Y hemos de someter nuestras conclusiones a aquello. Entonces, vamos a tomar el versículo número 1. Así que esas son las herramientas. Tienen que tener herramientas para estudiar la Sagrada Escritura. Lo mismo si ustedes van a cavar un hoyo y no tienen pala, les va a tomar mucho tiempo para cavar el hoyo si lo hacen con los dedos, ¿no? Si se tienen herramientas, si se saben usar las herramientas, entonces se descubre mucho. Los diccionarios, los comentarios, no los comentarios, sino que las concordancias, no sé cómo se llaman en español, los léxicons. Los léxicons son los que nos dan todos los significados de las palabras en griego, hebreo y arameo, que son los lenguajes en cuales el libro de la Biblia está escrito. ¿Por qué es importante también tener un léxico? Es porque las palabras originales muchas veces tienen mucho significado. Por ejemplo, hay palabras hebreas. El lenguaje hebreo era un lenguaje muy limitado. Se cree que más o menos tenía alrededor de 7.000 a 12.000 palabras. Muy limitado. Pero entonces cada palabra está cargada con significado. Hay palabras que tienen hasta 12, 13, 15 distintos significados. Entonces, cuando alguien está traduciendo las Sagradas Escrituras del idioma original ¿cómo se llama? Al español o al inglés, tiene que escoger una de esos significados, no puede poner todos. Y es por eso de que el tener distintas versiones, nos ayuda a comprender la expansión de las palabras originales. Entonces es importante usar aquello, el comprender, el tener distintas traducciones de la Biblia. Hay algunos que dicen, no, tan solo una traducción es la traducción inspirada, que aquí, que allá. Sí, es verdad, hay traducciones que son mejores que otras traducciones, hay traducciones que son un poco más corruptas, pero yo uso cualquier traducción para cuando estudio la Biblia, yo comparo lo que estoy estudiando con un número de distintas traducciones, porque quiero ver qué más vieron los traductores en las palabras que estoy estudiando. Y eso me ayuda, y eso está al alcance de todos nosotros. Y tener un buen lexicón nos ayuda a ver entonces, por ejemplo, se toma una palabra y se va y se ve lo que dicen los eruditos del conocimiento de los idiomas originales. Y eso te va a ayudar a ver otras palabras. ¿Qué más el texto dice? Así que ya, esas son las herramientas. Vamos al versículo 1 y ya nos tiramos. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así que esto es una referencia histórica. Nos da un momento cronológico en la historia, el tercer año del reinado de Joacim. Joacim reinó por 11 años y el tercer año de su reinado fue el año 600, desde el año 606 al año 605. Pero evidencia histórica para esta intervención de Nabucodonosor en los asuntos de Israel no hay. Eso no quiere decir que el texto esté equivocado, pero no hay mucha evidencia. Se sabe de que Nabucodonosor estaba en campaña en Canaán y había hecho algunas guerras contra Egipto, y que en el año 605 su padre muere y él tiene que ir de vuelta rápidamente a Babilonia para tomar el poder, porque podrían usurparlo. Entonces él deja el ejército en Canaán, va él de vuelta con un equipo de soldados, toma el poder, y en el camino de vuelta entonces ellos traen a los prisioneros, que se muestra aquí. Pero no hay evidencia histórica de que él haya sitiado a Jerusalén. Eso no quiere decir de que no es verdad. La Biblia la tomamos como la máxima autoridad, porque muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, la historia va persiguiendo a la Biblia. ¿Qué queremos decir con eso? Hay muchos, por ejemplo, por muchos años se dudó la existencia del rey Belsasar, y se mostraban, los eruditos mostraban de que era uno de los mitos de la Biblia, que había un rey Belsasar. Pero eventualmente se encontró información, la arqueología encontró información en cuanto a Belsasar, y encontraron mucha información, tanto que es uno de los reyes de la antigüedad que más se conoce ahora. Y así hay tantos detalles bíblicos que la historia ha ido siguiendo a la Biblia. Entonces, hacemos bien simplemente en creer lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios no miente. Entonces, los detalles, muchos dicen, pero no hay prueba histórica para creer esto. Nosotros no necesitamos prueba histórica o prueba científica para creer en las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos de creer en las Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios, y la Biblia da mucha evidencia en ella misma que es la palabra de Dios. Entonces, cuando esa evidencia se presenta, nosotros hemos de someternos a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en un ambiente en el cual todo tiene que ser probado por la ciencia y por la historia, como que la ciencia y la historia fuera infalible. Y cuando nosotros vemos la realidad, nos damos cuenta de que la ciencia es infalible, no es infalible. Lo opuesto, si tú estudias la ciencia de hoy y la comparan con lo que los científicos creían 50 años atrás, la ciencia ha cambiado muchísimo. Entonces, hacemos bien en tener plena fe en las Sagradas Escrituras y no confiar en el hombre, porque el hombre cambia. Así que el tercer año del reinado de Joaquín es el año 605 antes de Cristo. Y dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, nosotros aquí estamos leyendo el testimonio de alguien que vivió aquello, es Daniel. Y lo interesante del libro de Daniel es que contiene muchos testimonios o varios testimonios que tan solo alguien viviendo los eventos podía testificar. Por ejemplo, cuando Jerusalén cayó, Babilonia cayó, Daniel nos cuenta lo que el rey y su consortes estaban haciendo antes que Babilonia cayera. Y nos cuenta con pelo de detalles lo que ocurrió. Nadie podría haber contado eso ni dicho esos detalles a no ser que hubiesen estado dentro de la corte cuando todo aquello ocurrió. Entonces, el libro de Daniel es escrito como un testimonio personal de lo que ocurre en aquellos 70 años. Es muy interesante.
Babilonia es sitiada, Jerusalén es sitiada por Nabucodonosor, y en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, en la historia se conocen muy bien dos de los sitios de Jerusalén por Nabucodonosor. El año 597 es la segunda vez que viene Nabucodonosor a Jerusalén, y el año 586 antes de Cristo es el año en que Babilonia destruyó a Jerusalén totalmente, la arrasaron totalmente, destruyeron el templo todo y se llevaron a todo Israel cautivo. Le habían dado la oportunidad de permanecer, pero como Israel se rebeló varias veces contra Nabucodonosor, eventualmente la arrasó totalmente y se llevó a Israel totalmente cautivo y dejó a los más pobres de la nación como un remanente en la tierra. Así que los tres sitios de Jerusalén, 605, 597 y 586 antes de Cristo. ¿Por qué es que Dios permite, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá? Aquí tenemos que Dios entrega al pueblo de Dios a que sea conquistado por un rey pagano. Y el rey pagano ve esto como una victoria de su rey, el rey de su Dios, el Dios Nebo, sobre el Dios de los israelitas, a Jehová. Entonces, por eso él lleva elementos del templo de Jerusalén y los pone en el templo de su Dios, porque en su mente el Dios Nebo es más poderoso que el Dios Jehová. Y Dios ahora, nosotros estamos viendo, ¿no? Nosotros, el que lee sabe que es Jehová el que le entregó el poder. Si no hubiera sido Jehová el que se lo entrega, Nabucodonosor no podría haber hecho nada. Pero eso él no lo sabe, porque él es un rey pagano. Y parte de la historia, de las historias de Daniel, nos muestran cómo Jehová se interesa y ama a Nabucodonosor, y va a trabajar a través de las experiencias para traerlo y que se someta a él y lo reconozca como el Dios más poderoso. ¿Por qué es que Dios permite que un rey pagano, Babilonia, subyugue a Israel? Bueno, la historia de eso, si ustedes quieren leerlo, se encuentra en los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y es producto de la rebelión y la apostasía de Israel. Por años, por siglos, Dios siguió a Israel, les envió profetas, los amonestó, permitió que vinieran hambres, que vinieran situaciones muy difíciles. 100 años antes, Dios permitió que las 10 tribus de Israel fueran llevadas cautivos por los asirios como lección, pero a pesar de ellos, los reyes de Judá se fueron corrompiendo, y eventualmente vino Manasés. Y Manasés cometió tantas barbaridades que Dios cerró el tiempo de gracia para Israel. Luego vino el hijo de Manasés, el rey Josías, un rey muy bueno que trató de hacer tremendas reformas, pero Dios no permitió de que ¿cómo se llama? El perdón viniera. Ya había llegado la copa de la maldad de Israel, había llegado a su límite. Y los hijos de Josías fueron muy malos y no se arrepintieron, entonces Dios permitió de que se llevase a la nación. Aquí hay una lección para nosotros, porque la historia del libro de Daniel comienza con el alzamiento al poder de Babilonia y nos muestra al pueblo de Dios en apostasía, y Dios permite que Babilonia conquiste al pueblo de Dios, tenga poder sobre el pueblo de Dios. Y la Biblia nos muestra de que viene un tiempo en el cual Babilonia va a controlar el mundo. La Biblia lo llama el rey del norte. En Apocalipsis 17 se lo llama Babilonia la Grande. Y el contexto, se levanta Babilonia a controlar el mundo, lo que en el Antiguo Testamento
es local y es, como se llama, geográficamente limitado, se toman aquellos elementos y en el libro de Apocalipsis se hace una aplicación universal. El pueblo de Dios en Daniel era un pueblo que vivía allá en Judá, en el Medio Oriente. Babilonia era la Babilonia literal, que no venían del norte a atacar a Israel. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se encuentra en todo el mundo. Y la Babilonia es una Babilonia universal. Así que se usa el lenguaje del Antiguo Testamento, pero no es literal, no es algo como se llama que va a haber una nueva Babilonia y que Dios va a levantar a Israel y que Israel es el último pueblo de Dios. No, 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 no. En Apocalipsis encontramos a los grandes enemigos del pueblo de Dios. Encontramos a Israel, en Apocalipsis son los 144,000 descritos como lenguaje de Israel. Encontramos a Egipto, el rey del sur, que era uno de los grandes enemigos de Israel, y encontramos al rey del norte, a Babilonia, que era el más grande enemigo del pueblo de Israel. Así que ahí encontramos todas estas figuras en el libro de Apocalipsis, que es lenguaje tomado del Antiguo Testamento, pero aplicado en forma universal y simbólica a los últimos días de la historia del mundo. Entonces aquí la historia comienza. Babilonia alza a controlar el mundo y cuando se levanta a controlar el mundo ataca al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en apostasía, desobediente a Dios, por lo tanto Dios le da poder a Babilonia para atacar al pueblo de Dios y llevarlo en cautividad. Y el pueblo de Dios es cautivo por Babilonia. Muy bien. Ahora, el nombre Daniel nos muestra algo muy importante en cuanto a este libro. El nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y entonces nos muestra que el contexto profético de este libro es el tiempo del juicio. Dios es mi juez. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es el mensaje a la séptima iglesia. De las 7 iglesias, este es el mensaje a la última iglesia. Y el nombre de esta iglesia es la Odisea, que traducido al español quiere decir el pueblo del juicio o el juicio del pueblo. Así que Daniel, el libro de Daniel y el mensaje a la Odisea van juntos. ¿Por qué? Porque Daniel dice, Dios es mi juez. Y cuando vemos el tema del libro de Daniel, uno de los temas más centrales de Daniel es el juicio. Y entonces aquí vemos, Daniel es la historia que se escribe en forma profética del pueblo de Dios viviendo en la época del juicio y especialmente viviendo hacia el fin de aquel juicio. El pueblo del juicio es la historia del remanente, es la historia de la iglesia adventista. Y encontramos los elementos, se lo voy a mostrar a medida que aprendimos el capítulo número 1, que ahí el remanente está descrito, sus características, quiénes son, cómo son, su dieta. Así que el contexto es igual. El mensaje de Daniel es para el pueblo que vive en el tiempo del juicio, porque Dios es nuestro juez. Nosotros somos el pueblo del juicio. ¿Que comenzó cuándo? En el año 1844, el 22 de octubre. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Daniel capítulo 8. Muy bien, vámonos de vuelta a Daniel 1 entonces. Se está pasando el tiempo rápido, no importa si no estamos apurados, esto puede durar meses, si están dispuestos. Versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, pero no fue llevado cautivo Joacim. Joacim murió en Jerusalén, pero llegó a ser un rey súbdito. Ahora ya no era, Jerusalén dejó de ser independiente
hasta ese momento Dios les había permitido mantener su independencia, pero el faraón de Egipto también había hecho de Joacín un súbdito y Joacín estaba pagando tributos a Faraón, pero luego vino Nabucodonosor, derrotó a los egipcios y él tomó entonces ahora Jerusalén y los hace totalmente súbditos. Y dice, lleva los utensilios de la casa de Dios, y vamos a encontrar esos utensilios más tarde en la historia del capítulo 5, en la caída de Jerusalén y de Babilonia. Y se muestra una de las razones por las cuales cae, es porque Belsasar usa aquellos utensilios de la casa del pueblo de Dios en forma común y los usa para tomar vino. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Sinar es la tierra de Babilonia, es uno de los términos técnicos para Babilonia. A la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor cree que él tuvo victoria sobre Israel gracias al poder de sus dioses, especialmente el dios Nebo, el dios principal. Se cree victorioso. No sabe de que Dios lo va a conquistar a él, no todavía. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Se escuchan quién es él? Él es el jefe de los eunucos. Así que se cree que estos muchachos fueron castrados, porque para servir al rey tenían que ser eunucos. Puede también el término eunuco puede referirse en forma técnica a aquellos que sirven ¿cómo se llama? Al rey. Pero en Babilonia, gran cantidad de los que sirven al rey eran castrados. Se dedicaban toda su vida a servir al rey y los castraban. Y es muy posible que Daniel y sus amigos hayan sido castrados. En el libro de Isaías hay una promesa para aquellos. En el capítulo 56, dice así. Capítulo 56 de Israel se encuentra de Isaías, se encuentra una promesa muy linda. Dice el versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos. Estás hablando de aquellos que iban a volver de Babilonia y que habían servido en la corte del rey. Le dice a los eunucos que guarden mis días sábados y escojan lo que yo quiero y habrá. Pastor, por favor, encienda su micrófono. Ok, ahí está. ¿Alguien me apagó el micrófono? Sí, disculpe, pastor. No, está bien. Entonces, dice, el versículo 5 dice, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Entonces ahí Dios les da una promesa a estos eunucos, que iban a ser eunucos producto de la cautividad. Versículo 4 de Daniel 1. Dice, muchachos, a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces aquí la orden es de traer de la línea real príncipes de Israel, lo mejor de Israel, iban a ser tomados y llevados a Babilonia. Y el propósito era de entrenarlos a ser babilónicos. La manera que Babilonia reinaba, y muchas de las culturas antiguas lo hacían, ellos conquistaban una nación, llevaban de la gente de la clase alta, se llevaban prisioneros, los entrenaban por años, les cambiaban su manera de pensar y luego ellos los devolvían a su tierra y los hacían gobernadores. Y de esa manera ellos aminoraban
el peligro de revoluciones, porque la gente se sentía cómoda porque estaban siendo gobernados por su propia gente, pero la mentalidad de los gobernadores ahora era babilónica, no era israelita. Habían sido pasados por un proceso de lavado de cerebro y de reeducación. Entonces vemos a Babilonia que cuando comienza a gobernar el mundo, Babilonia busca reeducar al pueblo de Dios, cambiar su manera de pensar, que se sometan a los principios babilónicos, que acepten la doctrina, la educación de Babilonia. Y de esa manera, entonces Babilonia puede volverlos a la iglesia y la iglesia remanente cree ser remanente, pero realmente está viviendo de acuerdo a los principios de Babilonia. Y eso lo vamos a ver más tarde cuando estudiemos el capítulo 11, de que Dios predijo de que el remanente iba a ser atacado. Entonces, el versículo 4 nos muestra el tipo que era Daniel y sus amigos. Eran muchachos que no tenían tacha alguna, físicamente eran hermosos, eran de buen parecer, habían sido bien entrenados, a pesar de que eran jóvenes, habían sido bien entrenados, eran de sabiduría, sabios en conocimiento y de buen entendimiento, y eran idóneos. Así que estos muchachos daban testimonio del hogar en el que ellos habían crecido. Daniel y sus amigos eran parte del remanente fiel de Israel. Ellos nos habían sometido a la idolatría y a la apostasía que estaba en Israel. Ustedes lean el libro de Ezequiel, lo que se hacía dentro del templo en los días de cuando Daniel creció como muchacho. Y Daniel debe haber tenido unos 15 años más o menos, era un muchachito. Pero en su mente, él ya era adulto, él ya había hecho su decisión de seguir a Dios y sus amigos también. Se habían entregado al servicio de Dios y a pesar del tremendo dolor de haber sido separados de su familia, haber destrucción, a lo mejor sus padres habían sido muertos, ellos no se dieron autorización para pecar contra Dios producto de los malos hechos que habían ocurrido. Daniel y sus amigos decidieron ser fieles a Dios, no importaba las consecuencias. Entonces estos muchachos se dieron cuenta del peligro que ellos confrontaban al llegar a Babilonia. Fueron puestos no en el campo, sino que fueron traídos a la corte del rey, en el lugar más corrupto, de la nación más poderosa. Las tentaciones y las influencias que rodeaban a estos muchachos iban a ser terribles, calculadas para cambiarlos, calculadas para destruir su fidelidad a Dios y hacerlos fieles a los dioses de Babilonia. Entonces, es el contexto en el cual comienza el libro de Babilonia, el libro de Daniel. Babilonia ha atacado físicamente al pueblo de Dios y ahora lo está atacando espiritualmente, con el propósito de destruir la fidelidad del pueblo de Dios hacia su Dios y hacerlos fieles a los dioses de Babilonia. Por fuera van a parecer judíos, pero por dentro son babilónicos. Ese es el propósito de Babilonia. Muy bien, entonces el propósito dice en el versículo 6, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y el versículo 5 nos presenta el plan maestro del rey. Versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que estos muchachos llegan siendo esclavos. Imagínense, han caminado por meses a través del desierto en una carroza de esclavos que están siendo llevados de vuelta a Babilonia. De todas las naciones que Babilonia ha conquistado en Canaán, se están llevando una línea interminable de prisioneros, y entre ellos van muchos judíos, muchachos judíos de la nobleza. Y llegan allá, y en vez de ser tratados como esclavos, son llevados a la corte, son puestos cerca de donde el rey vive, y el rey les ofrece comer de su mesa y tomar de su vino.
Qué privilegio, ¿no? Después de haber tenido el hambre que pasaron, la sed que pasaron caminando por el desierto, después de la tristeza de la cual ellos llegan a Babilonia, se les dice, muchachos, ustedes van a comer de la mesa del rey y van a tomar de su vino, porque el rey los ha escogido a ustedes como especiales. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Es un tremendo privilegio. Entonces aquí, y fíjense que el versículo 5 dice que el propósito era criarlos por 3 años o entrenarlos. Había un proceso de reentrenamiento que duraría 3 años. Era como que los estaban criando nuevamente estos muchachos. Estos muchachos tenían que aprender a pensar como Babilonia, tenían que aprender a vivir como Babilonia y tenían que aprender a comer y a tomar como Babilonia. El don que el rey les estaba ofreciendo era parte de la reeducación que Babilonia les estaba ofreciendo. La comida del rey y el vino del rey es parte de esa reeducación. Así que cuando Babilonia se levanta contra el pueblo de Dios, les ofrece su comida y les ofrece su vino. Muy interesante, ¿no? Porque si vamos al libro de Daniel capítulo 17, nos encontramos con los mismos elementos. Daniel capítulo 10, perdón, Apocalipsis 17 nos muestra a Babilonia levantándose y resucitando para conquistar el mundo. Y mire lo que Babilonia le ofrece al mundo. Vamos al versículo 1, vamos al versículo 1 al 3, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que aquí vemos la mujer con una copa que está llena de vino, y el vino es resultado de sus abominaciones. Y ella se la está dando a los reyes de la tierra y a los habitantes de la tierra. Y luego dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Así que aquí vemos Babilonia ofreciéndole vino al mundo. ¿Por qué? Porque el vino es la reeducación, es la manera de pensar babilónica, es la manera de ser babilónica, tanto en religión como en asuntos sociales, en todo aspecto del mundo, en todo aspecto de la vida. Y el pueblo de Dios confronta este desafío. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis se nos habla de los 144,000 y en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Así que los 144,000 se los identifica como aquellos que no tomaron el vino de las mujeres. Las mujeres son las hijas de Babilonia que andan ofreciéndole el vino a todos. Así que el desafío de Daniel 1 en principio es el mismo desafío que encontramos al pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando Babilonia se levanta a gobernar el mundo, en el tiempo del juicio. Vamos de vuelta a Daniel 1, ya se nos acabó el tiempo. Y les señaló el rey ración para cada día, versículo 5, ración babilónica. Esto nos muestra de que una de las señales del levantamiento de Babilonia es que en el mundo va a haber mucha dieta de estilo babilónico y muchas bebidas de estilo babilónico que van en contra de los principios que Dios le ha dado a su pueblo para mantener salud y bienestar. Y encontramos aquello alrededor del mundo hoy, que Babilonia ha llenado el mundo
de dietas que destruyen la salud, que destruyen la capacidad mental, que destruyen la espiritualidad? Sí, pues. El propósito de la dieta y del vino que el rey le estaba ofreciendo, a pesar de que era puesto como un gran privilegio, Daniel, él lo percibió inmediatamente. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esa palabra contaminarse es la misma palabra que identifica a los 144,000. No contaminarse. Él entendió que el participar de la comida del rey iba a traer resultados muy profundos hacia su cuerpo, su conciencia y su vida espiritual. Y por ello ellos decidieron no ser contaminados. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Terminemos con el versículo 6. Identifiquemos a este pueblo. Dice, ya, entre estos estaban Daniel. La palabra Daniel quiere decir Dios es mi juez. Ananías. Ananías, su nombre significa Dios ha favorecido. Así que encontramos aquí un pueblo que viven en el tiempo del juicio a quienes Dios ha favorecido. Y el nombre Misael dice, ¿quién es como Dios es? Así que encontramos a un pueblo que Dios desea que sean como Él. Y el nombre Azarías, dice, Jehová ayudó. Así que tenemos estos 4 nombres que describen la experiencia de este pueblo. Recuérdense, Daniel es un símbolo, Daniel y sus amigos son un símbolo de el remanente en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el remanente? Vive en el tiempo del juicio, Dios es su juez. El remanente es quien a Dios ha favorecido, y ha favorecido Dios al remanente, pero claro, somos los que llevamos los oráculos que Dios ha dado a su pueblo a través de todas las edades. Somos los que contenemos la ley de Dios, que Dios nos ha dado la verdad para predicarla a todo este mundo. Hemos sido favorecidos en conocimiento, de educación, de salud, en todo aspecto de la vida. Dios nos ha favorecido como pueblo. Y el propósito de todo esto es que seamos como Dios es, que tengamos un carácter como Cristo. El objetivo del pueblo de Dios es revelar a Dios ante todo el mundo. Que tengan un carácter como Cristo. Y para ello, Jehová nos va a ayudar, Azarías. Dios es el que nos va a ayudar. Entonces hemos de aprender de que como pueblo Dios tiene un plan exaltado para nosotros. Y lo interesante es que en Daniel 1 el pueblo es vegetariano. Daniel escoge a sus amigos comer tan solo legumbres y tomar agua. Una dieta muy sencilla escogen. ¿Por qué escogen eso? Porque están confrontando la presión de Babilonia y han de tener todos sus poderes mentales y espirituales agudos para poder discernir entre el bien y el mal, porque el propósito del vino de Babilonia es emborracharlos para que ellos no puedan discernir entre el bien y el mal, la verdad y el error, y se sometan a los engaños babilónicos y lleguen a ser judíos con alma babilónica. Y entre ellos, estos muchachos guardan la ley de Dios. Es por eso que ellos no se someten al rey. Y tienen a un profeta en el medio de ellos. Daniel, Dios le dio el espíritu de profecía. Así que aquí vemos una descripción del remanente en los últimos días. La iglesia adventista. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y bien interesante, son 3 muchachos con un profeta. Los 3 son símbolos. Vamos a Daniel, Apocalipsis capítulo 14, y vemos a 3 ángeles predicando el evangelio a todo el mundo. Y estos 3 ángeles tienen un profeta. Interesante también de que en Apocalipsis, en Daniel capítulo 3, cuando estos 3 muchachos
confrontan la adoración de la imagen, el profeta no está con ellos. Cuando la marca de la bestia venga y la iglesia adventista sea llamado, el profeta no va a estar entre nosotros. Ya va a haber muerto hace bastante tiempo. Entonces la historia de Daniel es la historia de la iglesia adventista confrontando a Babilonia, pero comienza en un estado de decaimiento, comienza en un estado de apostasía. Y Dios permite que Babilonia tenga poder sobre el pueblo de Dios. Y a través de esto Dios va a trabajar las circunstancias para que el pueblo de Dios, que sea reavivado y que sea fiel, va a refulgir y va a predicar un mensaje que va a destruir a Babilonia. Fue exactamente lo que ocurrió con Daniel y sus amigos. La próxima semana vamos a ver cómo el ataque de la comida se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Cómo el deseo de Babilonia de contaminar nuestro cuerpo se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Esa es una profecía que estamos viviendo nosotros en estos mismos momentos. Se está llevando a cabo. Muy bien, terminamos ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Pastor. Augusto, tú levantaste la mano. Si quieren hacer, por favor, preguntas, pongan la manito arriba en el, ¿cómo se llama? En la pantallita, y así yo sé los que quieren decir. Augusto, tú estabas primero. Dale, hombre. Ahí. Hola, buenas tardes, pastor, y un saludo grande para todos los hermanos allí que están reunidos en este día sábado. Pastor, la pregunta que te quería hacer es si la historia de Esther, justo anoche estuve leyendo Esther, puede ser también como el estudio del libro de Daniel. Sí, la historia de Esther también es típica. Muestra lo que el pueblo de Dios va a pasar en el tiempo del fin, cuando venga el decreto de muerte y la liberación del pueblo de Dios. Perfecto, gracias. Los principios de las historias es lo que se aplica. Muchas veces no los detalles, pero son los principios que se toman y se aplican. Maritza, tenías la mano levantada. Buenas tardes, pastor. Gracias. Feliz sábado para todos. Quería preguntarle si en Ezequiel 12, él está, cuando ve esa visión, ¿está en Jerusalén o en Babilonia? Bueno, Jeremías es el profeta que testifica a Jerusalén estando en Jerusalén. Ezequiel es el profeta que Dios dio a los cautivos que estaban en Babilonia. Él vivía entre los cautivos en Babilonia, así que las visiones que él tiene de Jerusalén y todo ello, él es visión, él viaja en visión a Jerusalén, pero él vive entre los cautivos de la cautividad babilónica. Habían 3 profetas funcionando conjuntamente, que Dios en su misericordia permitió que vivieran. Estaba Jeremías, estaba Ezequiel y estaba Daniel, viviendo juntos en la época de la cautividad. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, pastor. Jeremías murió, no se sabe qué pasó con Jeremías, fue llevado a Egipto, entre los que se quedaron porque Dios le permitió quedarse entre el remanente que quedó en Israel, en Judá, pero ellos después se escaparon a Egipto y se lo llevaron a él. No se sabe después lo que pasó con Jeremías. Ezequiel también murió entre los cautivos de la cautividad, y Daniel murió como viejito en Babilonia. Ninguno de ellos vio la restauración y el cumplimiento de las profecías que habían profetizado. Muy bien, ahora tenemos a la hermana. ¿Dónde se me fue la hermana? Hermana Esther Pérez. Usted levantó también la mano. Así, yo quería, ahora me confirmó usted lo que usted dijo respecto al primer capítulo de Daniel, de que las últimas señales para este último tiempo nos iban a imponer las dietas babilónicas.
y estamos viendo que la enfermedad, esta pandemia del COVID y todo eso, y si están muriendo muchos de nuestros hermanos a causa de este virus, yo creo que es porque no hemos sabido alimentarnos bien, o no estamos llevando la reforma pro salud, como dice el espíritu de profecía, y claro, Babilonia en este último tiempo va a tratar de hacernos que comamos de la mesa del rey de Babilonia. Entonces Sí, el vino, todo eso, como usted dijo, trae confusión, y claro, el enemigo quiere tenernos cegados, emborrachados, y entonces ahora yo digo, me doy cuenta de que el enemigo está tratando de no solamente de embriagarnos con ese vino, sino también sodomizar, porque él quiere que nos volvamos como Sodoma y Gomorra para no tener parte con Cristo en el reino de los cielos y para no llegar a reflejar ese carácter maravilloso del Señor. Es todo parte del vino. Lo vamos a estudiar la próxima semana cuando veamos aquello. Sí, por muchos años, tristemente, como pueblo, no hemos practicado la reforma pro salud que Dios nos dio específicamente con el propósito que pudiéramos confrontar cuando Babilonia se levantara. Tener un pueblo con mente aguda, una espiritualidad profunda, que supieran caminar con Dios, que conocieran sus mandamientos, conocieran lo que Él dice y estuvieran dispuestos a sacrificar su vida, pero no sacrificar su conciencia, como lo hace Daniel. Entonces, tristemente, a través de la ignorancia y del abandono de estos principios, hemos preparado una trampa para nuestros pies. Vamos a estudiar la próxima semana un poquito más. Muy bien, Sara. Sara Álvarez. Pastor, buenas noches. O no sé Bueno, qué hora están aquí. buen Estoy día hablando para acá, de... son las 6 de la mañana acá. Aquí en Alemania son las 10:15 de la noche. Yeah. Pastor, quería suplicarle a que por favor me haga entender bien lo que usted dijo, tipo y antitipo. Ya, el tipo es una profecía dada en forma de historia. Y el antitipo es el cumplimiento de esa historia. Por ejemplo, Adán es un tipo de Jesús. Entonces se lo llama a Jesús el segundo Adán, porque hay paralelismos entre la vida de Jesús y la vida de Adán. Y Jesús es el cumplimiento perfecto de la vida de Adán. Entonces Adán es una profecía de Jesús. Eva es una profecía de la iglesia. Por ejemplo, cuando a Adán se le abre el costado para sacar a Eva, y Eva sale, pero para que Adán pudiera dar luz a Eva o naciera Eva, Adán tuvo que ser puesto en un sueño muy profundo comparativo a haber muerto. Y Jesús, para dar nacimiento a la iglesia, tuvo que morir y se le clavó una lanza en el lado de en su costado, y del agua y de la sangre que sale de ahí, es el agua que perdona y limpia a los pecadores y llegan a ser su iglesia. Entonces es un tipo y un antitipo, y la Biblia está llena de esos. Entonces cuando uno busca, por eso hay que leer la Biblia, léela, a pesar de que muchas veces no la entienda, léela, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Comienza a atar los nudos y uno comienza a ver estos paralelismos en las Sagradas Escrituras cuando uno está estudiando la Biblia, y es algo muy maravilloso. La realidad del tipo y el antitipo. Por ejemplo, Israel saliendo de Egipto. Toda la historia de Israel saliendo de Egipto es un tipo de la historia de la iglesia adventista. Y en muchos de los detalles que ocurren para Israel, hay un paralelismo de lo que ocurre en la iglesia adventista. Entonces, está lleno de eso, lleno. Por eso las Gracias. historias, de nada, hermano, las historias del Antiguo Testamento no son tan solo historias bonitas, son historias que son verdaderas, pero que Dios las escogió para dejarlas en las Sagradas Escrituras con un propósito profético.
Gracias, pastor. De nada, hermana. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bien, oremos, hermanos. Lindo haber estado con todos ustedes. Querido Señor, cuán lindo es estudiar tu palabra y ver, Señor, la profundidad de conocimiento que hay en ella. Y sin embargo, Señor, estamos simplemente sacando el polvo del significado y queremos darte gracias porque es lindo. Nos muestras, Señor, como tú ya lo previstes todo, dejaste todo el conocimiento necesario para no ser engañados, para no, Señor, caer en las artimañas del enemigo. Señor, si seguimos tu palabra, si somos obedientes, si nos sometemos a tu voluntad y caminamos amándote y deseándote en nuestra alma, Señor, llegaremos a ser como tú y seremos una luz en el medio del mundo en el que vivimos. Bendícenos, Señor, haz que nuestra alma se llene de paz y de gozo y que te amemos cada día más y que podamos ser como Daniel y sus amigos que estuvieron dispuestos a ser fieles. Aunque el cielo se cayera, Padre, aunque tuvieran que perder sus vidas, ellos deseaban honrarte a ti en todo, incluso en lo que comieran. Y pedimos que nosotros seamos iguales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pues, muchas gracias, pastor.